Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. En este pasaje de Marcos capítulo 12 podemos leer sobre un acercamiento interesante de un escriba con Jesús. El escriba lógicamente quería demostrar que él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque realmente no veía a Jesús como Dios, sino como maestro. Este hombre sabía la teoría, sabía la escritura, entendía lo que la palabra decía. Y es como muchos de nosotros. Si alguien llega a nuestra vida y nos pregunta algo sobre la Biblia, le sabemos contestar, le podemos explicar. Es más, hasta nos podemos apoyar en algunos versículos que tenemos bajo el manga. La pregunta es: ¿nos sentimos capacitados para contestar si alguien llega y nos pregunta acerca de nuestra fe? Muchos dirán que sí, que se sienten capacitados para hacerlo. Este escriba tenía el conocimiento, y entonces Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Muchos escribas y fariseos estaban solamente preocupados por ese conocimiento de la ley. Sabían la teoría. Ellos sabían cada punto, cada coma de las escrituras. Conocían todo lo que se debía hacer. Ya lo sabes, lo entiendes, lo lees. Pero la pregunta es: ¿lo vives? ¿Lo pones en práctica? Es como el pasaje del joven rico. Desde joven guardó los mandamientos, pero Jesús le dice que venda todo lo que tiene, que lo dé a los pobres, y se fue triste porque tenía posesiones. ¿Y qué tiene que ver esto con el anterior pasaje? Pues yo creo que mucho, porque la teoría del joven rico se la aprendió de memoria. Incluso la pudo aplicar, pero no aplicó lo que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Este joven tenía un Dios, y eran las riquezas. Y no aplicó lo que Jesús dijo: oye, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Yo te digo esto porque muchas veces corremos un riesgo. Tal vez ya estamos integrados en una iglesia, estamos sirviendo en algún ministerio, no sabemos las historias, no sabemos las predicaciones, pero tener ese conocimiento no es suficiente. Tú y yo estamos en peligro. ¿Sabes quién es el peligro más grande en nuestra vida cristiana? El mayor enemigo para vivir una vida cristiana plena y verdadera no es Satanás. Somos nosotros mismos. Satanás sí es uno de los enemigos. Está el yo, la carne, Satanás, el mundo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. No le dijo que se cuidara del mangui, de Satanás, que también había que cuidarse de él. Tú y yo somos un gran estorbo para una vida espiritual plena. Si vuelves al pasaje, el escriba hizo un buen comentario y Jesús le da una respuesta que se escucha muy bonita, pero que realmente es triste.
ese no estás lejos significa que a pesar de estar cerca, todavía no estás ahí, en el reino de los cielos. No estás lejos, te falta. Se quedaron con la teoría. ¿Y la práctica? Ya lo sabes, lo entiendes, pero ¿lo vives? Esas palabras que dijo Jesús quiere decir que todavía hay una distancia que nos falta avanzar y que no hemos caminado. Es un peligro decir que somos cristianos, que venimos de una familia cristiana, jactarnos de todo el conocimiento que tenemos de la Biblia, porque ¿qué importa todo lo que pueda saber si lo que estoy viviendo no es real? ¿Qué importa todo lo que pueda saber si no lo estoy viviendo hoy? Necesitamos motivación. Y la razón por la que hacemos lo equivocado es porque nos hemos amado más a nosotros mismos. Hemos dejado de lado a Dios. Jesús nos presentó el más grande mandamiento: amar a Dios por encima de todo. Sin embargo, es una realidad que amamos otras cosas más que a Dios. ¿De qué sirve que te sepas las historias y cómo es la vida cristiana si no estás amando al Señor con todo tu ser? Estamos perdiendo el tiempo. ¿De qué me sirve estar cerca pero no estar viviendo? No voy a entrar al cielo por tener el conocimiento de todas las cosas, sino por no vivirlas. La teoría me la sé. Me sé versículos de memoria. Voy a los cultos y el mensaje incluso me suena repetitivo porque a lo mejor lo he escuchado en otra persona. ¿Pero estás viviendo realmente el Evangelio? ¿Estás viviendo lo que escuchas, lo que predicas? En Europa hay un anuncio en alemán, no sé alemán, pero hemos visto la traducción de un pequeño anuncio que dice: cortar flores está prohibido. En inglés dice: por favor, no cortes las flores. En francés: los que aman las flores no las cortarán. Esa frase, aunque suena muy cursi, dice algo fuerte. Habla de motivación, de hacer las cosas por amor, por pasión. Si tú lo amas, no lo vas a cortar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra manera de vivir la vida cristiana? ¿Cuál es nuestra motivación para asistir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación para llamarte cristiano? ¿Es por miedo a que me vaya mal? ¿Es por miedo al castigo de parte de Dios? Si lees esos anuncios, en el primer letrero vemos una prohibición. Y así es como muchos ven la vida en Cristo, llena de prohibiciones. No quieren un Dios al que rendirle cuentas. Recuerda ese primer letrero: cortar flores está prohibido. El segundo, que es en inglés, dice: por favor, no cortes las flores. Este anuncio habla de quedar bien. Y muchos intentan eso. Tienen un deseo de la aprobación de Dios o de la gente, pero no quieren quedar mal. El último letrero habla del amor. Los que aman las flores no las cortarán. Esa es la razón por la que seguimos o deberíamos seguir a Cristo. No es por miedo al castigo o por el qué dirán de mí. La razón por la que debemos querer seguir a Cristo es porque lo amamos. Cuando tú y yo amamos algo, lo cuidas, ¿verdad? Y la razón por la que hacemos lo equivocado es porque nos hemos amado más a nosotros que a Dios. No es cuestión de hacerlo lo correcto, sino de hacerlo por amor a Él. Imagínate que te pase lo mismo que al escriba, ¿verdad? Que te diga Jesús: oye, no estás lejos del reino de los cielos, pero tampoco estás cerca. Hay una distancia que hay que recorrer. Más amor, menos conocimiento. Necesitamos recuperar la pasión, el amor, y la manera de hacerlo es tomando decisiones aún en contra de nuestros propios deseos, de nuestros propios planes. Como discípulos de Cristo, ya hemos adquirido el conocimiento, pero todavía nos falta vivirlo, ponerlo en práctica, aplicarlo en la prueba, en la tentación. Si llevas una vida cristiana para quedar bien, vas a quedar mal. En cambio, si llevas una vida cristiana para agradarlo a Él, entonces es posible lograrlo. Cuando tú amas, vives para lo que amas. Y no estoy hablando de ese amor de esposo a esposa, hacia los hijos, no. Este amor va más allá. Tal vez el escriba cayó en la rutina.
en la monotonía de la religiosidad. Y esto a veces nos ha pasado a nosotros. ¿Te ha pasado a ti? ¿Que ese amor con el que empezaste se quedó atrás? ¿Se olvidó? ¿Ya no sirves a Dios con la misma pasión? ¿Ya no te congregas como las primeras veces? ¿No tienes esa entrega? Estás lejos porque has perdido el amor. Y volvemos a lo mismo. Tienes el conocimiento, es más, hasta puedes predicarle a alguien, aún sin congregarte, aún sin tener una relación personal con Dios, le puedes hablar mucha teoría, pero te alejaste. Ya no hay fuego, ya no hay pasión, solo hay letra, hay palabra. ¿Cuál es nuestra motivación? Es como la señora que quiere levantar a su hijo para ir a la iglesia, pero el hijo no quiere y pone excusas diciendo que el domingo es el único día que puede levantarse tarde. Así que le dice a su madre que le dé 3 razones para levantarse. Su madre le dice, primero, es domingo y este es el día del Señor. Segundo, ya tienes 45 años. Tercero, tú eres el pastor de la iglesia. Leía esta reflexión y me llamaba la atención. Necesitamos recuperar la pasión. Necesitamos recuperar el amor. Y la manera de hacerlo es tomando decisiones aún en contra de esos propios deseos que tenemos. Sea lo que sea. Algo está ocasionando una distancia en tu relación con Dios. Y hemos permitido esa distracción. Y Dios debe ser la prioridad. Y las cosas de Dios deben tener importancia. Necesitamos darles cuidado, honra. Si dependes de otros para tener una vida espiritual o para venir a la iglesia, quiere decir que no has visto a Jesús. Conozco a personas, amigos, que leen muchos libros, mucha teoría, pero luego están lejos de Dios. Conozco amigos que leen muchos libros, pero no leen la Biblia. Yo soy de los que piensa que leer un libro está bien, pero hay que alimentarse de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Está bien el testimonio de un escritor de las cosas que ha hecho en los caminos del Señor? ¿Está bien? Me puede valer para mí en un futuro, pero no me puedo guiar por ese libro. O sea, yo tengo que leer la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay ejemplos. Hay ejemplos de personas que me pueden enseñar. Que sí, que leer un libro está bien, que puedo tomar consejos de un libro, que puedo incluso mencionar algunas frases en internet o a la hora de compartir a los demás, a los hermanos. Pero, ¿y la palabra de Dios? Seguro que a lo mejor conoces a personas que solo leen libros, libros cristianos, se dedican solo a leer libros cristianos y no leen la Biblia, ni abren la palabra de Dios. Eso es triste, ¿eh? No menosprecies el lugar donde estás. Cuando alguien se enfría, busca dejar las responsabilidades. No lo hagas. Aprecia la bendición que tienes al estar cerca de Dios. Aprecia el lugar donde el Señor te ha puesto. ¿Por qué perdemos la pasión? Llegó un joven discípulo deseoso de más de Dios en su vida. Fue con un anciano que siempre había vivido apasionado por Dios y este joven se encuentra con él y le pregunta cómo es que después de tanto tiempo no ha perdido la pasión por Dios. Es fácil porque hay una relación con Él todos los días, en todo momento. Porque hay personas que aun cuando empiezan muy bien, muy motivados, después se alejan, se apartan, pierden la pasión. ¿Qué hace la diferencia? Recuerda esa historia, el anciano le dijo que un día él estaba fuera de su casa con su perro, cuando de pronto sale una liebre. El perro la ve y empieza a perseguirla por todo el monte, y entonces otros perros también empezaron a ladrar y a comenzar a correr detrás de ese perro, del perro del anciano. De repente cada perro comenzó a regresar y a callarse, pero el del anciano nunca dejó de perseguir la liebre. El anciano le pregunta al chico, ¿por qué los otros perros dejaron de correr y el mío no? Porque la diferencia está en que los otros perros nunca vieron la liebre, pero mi perro sí. La enseñanza está en que muchos de nosotros estamos aquí porque oímos a los otros ladrar y vemos que otros vienen, imitamos lo que hacen. Hasta que realmente ames a Dios en tu corazón, vas a vivir una vida apasionada. Si dependes de otros para tener una vida espiritual o para venir a la iglesia, quiere decir que no has visto a Jesús. Es como la historia. Los perros seguían al perro del anciano porque le veían correr, pero no iban detrás por la liebre.
Cuando lo conoces, no necesitas nada más para motivarte. Su presencia es lo que más deberíamos anhelar. Ahí encontramos todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso te pregunto, ¿has tenido un encuentro con Él? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Alguien con ese amor es alguien que marca una diferencia. Jesús le dijo a este escriba, el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Hay algo más importante que orar por mejor trabajo, por un mejor salario, por bendiciones materiales, por tus sueños, por tus anhelos terrenales? Yo creo que sí hay algo mejor. Pedirle que podamos amarle más, que podamos servirle más con pasión, que podamos amar también a nuestro prójimo. Cuidado de que Jesús nos diga, como en Apocalipsis capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cómo está tu pasión en la vida diaria? Tal vez digas que está todo bien, y hasta escuchas alabanzas todo el día, y escuchas mensajes. Lo que sucede es que muchas veces nos centramos en nosotros mismos y decimos que estamos escuchando música cristiana, pero solo escuchas algo que te gusta a ti. Hasta en eso tenemos que cuidar lo que pensamos. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción debemos hacerlo para Él. La adoración se trata de Dios. Si hay un momento en tu vida más apasionado que el día de hoy, entonces necesitamos reaccionar. Depende de nosotros estar más cerca de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Por eso, para terminar, necesitamos acercarnos. No es suficiente tener el conocimiento de las cosas. A lo mejor recuerdas cuando te quedabas a leer la Biblia hasta tarde. En tu vehículo ibas con la alabanza a todo volumen, llorando. Eran tiempos cuando llorabas por todo y todo te tocaba. En algún punto comenzaron a haber muestras de distanciamiento. Comienza a pesarte las cosas de Dios, ¿verdad? En algún momento has perdido la pasión. Analiza en qué momento para arrancarlo de raíz y volver al Padre, como canta el grupo Misión en esa canción, Vuelve al Padre, haciendo mención al pasaje del hijo pródigo. Vuelve al Padre. Si no reaccionamos, Dios vendrá y nos vamos a quedar a las puertas. Vuelva a ese primer amor. Vuelva a esas primeras obras. Que Jesús pueda decirnos, oye, estás en el reino de los cielos. Triste sería que Jesús nos dijera, no estás lejos del reino de Dios. Eso quiere decir que falta todavía. No te quedes solo con la palabra, con el conocimiento. Vamos también a por la práctica.